Hola chicas y chicos de tercer año. En este video les voy a explicar en qué consiste la actividad número 6 de lengua y literatura. En esta actividad vamos a seguir trabajando con argumentación. Vamos a encontrarnos primero con una parte teórica y después con la parte de ejercitación. En la clase pasada, en la actividad pasada, ya habían visto ustedes cuál era el concepto de argumentar y lo vamos a retomar ahora. ¿Qué es argumentar? La argumentación tiene como fin persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre algún asunto, o bien convencerlo de la falsedad o veracidad de una teoría, para lo cual tiene que aportar determinadas razones. Entonces, cuando uno argumenta, lo que hace es defender el punto de vista que uno tiene con respecto a algún tema, ¿sí? En ciertos momentos es para convencer a la otra persona de que nuestro punto de vista es válido, o también para demostrar que algún otro punto de vista es falso, ¿sí? Para poder sostener esa postura yo tengo que hacerlo con argumentos que sean razonables. El texto argumentativo tiene cierta estructura. Esto es, cuando nosotros estamos argumentando en nuestra vida cotidiana, en una discusión, en una conversación, no lo estamos haciendo de manera estructurada, pero cuando vamos a escribir un texto argumentativo, sí, tenemos que cumplir con cierta estructura. Son tres los elementos o partes en las que se divide generalmente una argumentación: la tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. Se le puede agregar un cuarto elemento que son los contraargumentos que pueden estar o no en un texto. La tesis, que es la postura, es la idea fundamental en torno a la cual se va a reflexionar. Es muy importante que la tesis esté formulada de forma clara, para que el núcleo en torno al cual gira la argumentación que se va a desarrollar a continuación sea entendible. Cuando alguien argumenta, lo hace siempre para defender una postura. Por ejemplo, si un compañero de la división dice los boliches tienen que estar abiertos hasta las 6 de la mañana, está sosteniendo una postura. Si otro compañero le contesta, no, yo creo que los boliches tienen que estar abiertos solamente hasta las 4, es otra postura. Y después dará cada uno de ellos sus argumentos para poder sostener esa postura. Después tenemos el cuerpo argumentativo. A partir del planteo de la tesis, en un nuevo párrafo empieza la argumentación propiamente dicha. Se van ofreciendo argumentos de diferente tipo, de los que vamos a ir hablando seguramente más adelante, ejemplos, comparaciones y otra serie de recursos que tienen como fin fortalecer la opinión defendida y además refutar la opinión contraria. O sea, son aquellos argumentos que sostienen nuestra postura. Por ejemplo, en el caso del compañero que decía el boliche tiene que estar abierto hasta las 6 de la mañana, ya que a esa hora empiezan a circular los colectivos, hay mayor luz de día, entonces es menos peligroso. Y el compañero que quería que esté abierto hasta las 4 de la mañana le puede contestar, no, está demostrado que si el boliche está abierto hasta las 6 de la mañana se provocan más accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. La refutación o el rechazo de las ideas contrarias es de mucha importancia, porque en ella puede encontrarse el éxito de nuestro objetivo. O sea, no solamente tenemos que enfocarnos a veces en plantear nuestra postura de manera firme, sino también encontrar argumentos que refuten la opinión de nuestro interlocutor, pero siempre teniendo en cuenta que sean argumentos veraces y razonables. Y la conclusión. La conclusión es la última parte de nuestra argumentación. Lo que hace la conclusión es recoger un razonamiento lógico derivado de la argumentación precedente, o sea, de lo que venimos argumentando. Es muy importante que lo que formulemos al final sea coherente con todo lo anterior que venimos diciendo. De lo contrario, el esfuerzo que venimos realizando para argumentar va a ser inútil. Cuando terminamos de leer la teoría de argumentación, o de escucharme en este caso, tienen que realizar las siguientes consignas. Tienen que explicar con sus palabras qué es argumentar, o sea, volver a esa primera parte del texto teórico en el que se les explicaba qué es argumentar y explicarlo ustedes con sus palabras. Segundo, lo mismo, ¿cuál es la estructura de un texto argumentativo? Con sus palabras explican cuál es un texto argumentativo. Si quieren pueden explicarlo, si ustedes prefieren pueden hacer un cuadro, un esquema, como ustedes quieran. La idea es que ustedes demuestren sintetizando y explicando con sus palabras, como les decía, cuál es la estructura de un texto argumentativo y además qué es argumentar. En la consigna 3 tienen que leer el siguiente texto e identificar en ese texto la tesis del autor y la estructura argumentativa. Bien,
El texto que vamos a leer se llama Matando pajaritos y es de Mex Urtizberea. Mex Urtizberea es un actor argentino que tendrá aproximadamente 50 años y él va a hablar sobre la relación que tiene el hombre con la naturaleza y la va a vincular un poco con cómo se crecía en su época de infancia y cómo se vinculaban los niños con los animales, para poder sí llegar a su tesis, que ya la van a descubrir ustedes seguramente. Bien, leo el texto. Crecimos matando pajaritos en nuestro tiempo libre, cazando sapos en las zanjas para llevarlos a la escuela y allí adormecerlos con cloroformo, abrirlos al medio todavía vivos para ver cómo funcionaban sus órganos y después tirarlos a la basura. A veces era un conejo el que disecábamos y la fiesta era aún más emocionante. Crecimos dándoles de fumar a los escuerzos hasta que explotaran para comprobar si era cierto que los escuerzos fuman como escuerzos, clavando alfileres a los insectos, incluso a mariposas sobre un cartón o un telgopor para presentarlo como si fuera un cuadro en la materia Ciencias Naturales, atándoles en las tardes de aburrimiento un cordón al cuello a los gatos para revolearlos varias vueltas en el aire y estamparlos contra alguna pared. Crecimos pícaros tiranos de la naturaleza, amos y señores, atormentadores de ella para divertirnos como niños, con una maldad masculina permitida, aceptada, que nunca sintió vergüenza de ser tal, sino que más bien se manifestaba con orgullo. Algún que otro caso de excepción pudo haber. Alguien me cuenta, conmovido, que de chico una vez alcanzó de un disparo de aire comprimido al pajarito elegido, y cuando corrió a buscar su trofeo el pájaro no estaba muerto, sino herido y temblando. Verlo temblar, inocente, sobre la tierra, le sacó las ganas para siempre de lastimar, porque sí. ¿Acaso la imagen le reveló que todos los seres vivos somos sinónimos principalmente en el dolor? Crecimos matando pajaritos. Después nos hicimos adultos, dejamos por fin de jugar con la naturaleza y nos dedicamos a ella con seriedad. Talamos bosques indiscriminadamente, contaminamos ríos con total naturalidad, cazamos animales en extinción por hobby, depredamos mares porque se nos antojó, instalamos mineras que envenenan o firmamos el permiso para que se instalen, perforamos la capa de ozono, nos desentendimos del calentamiento global, cambiamos el clima, derretimos glaciares, empetrolamos pingüinos, privatizamos lagos para que fueran la pileta de natación de algunos privilegiados. Pero crecen ahora, afortunadamente, las nuevas generaciones con una conciencia ecológica que resulta de lo más esperanzador, con una sensibilidad frente a la naturaleza que nadie se hubiera animado a tener en otras épocas. Crecen también las nuevas generaciones de docentes que no se cansan de hacer hincapié desde el aula en la urgencia de respetar el medio ambiente. Crecen ahora estas nuevas generaciones y es como si aunaran sus voces para tararear sin cesar aquello que escribió Marilena Walsh. Al que mata pajaritos le brotará en el corazón una bala de hielo negro y un remolino de dolor. Bien, cuando terminan de escuchar la lectura o lo leen ustedes de vuelta, lo que tienen que hacer es identificar cuál es la tesis del autor de este texto, cuál es su postura con respecto al tema del que está hablando, qué piensa el autor al respecto del vínculo del hombre con la naturaleza. Cuando identifican cuál es la tesis, que la pueden explicar ustedes con sus palabras o marcarla en el texto como ustedes prefieran, luego tienen que marcar la estructura argumentativa, o sea, dónde está el planteo de la tesis, dónde está la argumentación, el cuerpo argumentativo, y dónde está la conclusión. Cuando terminan de hacer eso, tienen que escribir en no más de 10 renglones su postura con respecto al texto leído. Intenten sostener en la escritura una estructura argumentativa. Como es la primera vez que van a escribir, ya hicieron el ejercicio la clase pasada de escribir alguna lista de argumentos, pero ahora van a tener que hacer una escritura un poco más extensa y en la que respeten la estructura argumentativa, pero recuerden siempre que es como el primer intento, así que no se frustren si les cuesta, pero la idea es que ustedes puedan plantear cuál es su postura con respecto al tema que plantea el autor del texto que han leído y hacerlo tratando de sostener esta estructura de primero plantear su punto de vista, después argumentar y después concluir. Y con eso terminarían la actividad número 6. Espero que les haya servido la explicación. Si tienen alguna consulta, no duden en hacerlo a través del Classroom, del mail, y espero que estén muy bien. Abrazo virtual.